Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenas noches. Presente. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Presente. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arles Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:01 del día 13 de octubre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 13 de octubre de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura a la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 140 de octubre 11 de 2025. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Socialización del proyecto de acuerdo número 022 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Invitados, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Décimo, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Orden del día. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permito informarle que fue aprobado el orden del día. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, ornas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, ornas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, ornas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, ornas el cielo del corazón. Secretario, fue a reconocer la presencia del concejal Walter René Molano y la concejala Tatiana López. Sí, señor presidente. Tatiana López Saldarriaga. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente.
Consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 140 de octubre 11 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria 140 de octubre 11 del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permite informarle que fue aprobada el acta de sesión ordinaria número 140 de octubre 11 de 2025. Continúa el secretario. Sí, señor presidente. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones, y socialización del proyecto de acuerdo número 022 del 29 de septiembre de 2025, por la cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Invitados, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Darle saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, muy buenas noches para todos, a las personas que nos acompañan en barras, al doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, a la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, bienvenidos, y a quienes nos ven por redes sociales. Doctor Iván, vamos entonces con la socialización de estos dos proyectos. Empezamos por la socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2026 y se dictan otras disposiciones. Bienvenido, doctor Iván y doctora Lina. Señor presidente, muy buenas noches para todas y todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan acá en el recinto, la doctora Lina, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Señor presidente, muchas gracias por invitarnos para socializar este proyecto de acuerdo. Inicialmente es el proyecto de acuerdo para establecer el salario de la señora personera municipal y el otro es para establecer el salario del señor Contralor Municipal. Me gustaría inicialmente hacer una breve referencia a la categorización del municipio de Dos Quebradas. Como ustedes saben, honorables concejales, cada año el municipio debe ser clasificado en una categoría de conformidad como lo establecen algunas disposiciones legales vigentes. Establecer la categoría del municipio es completamente esencial, porque de acuerdo a la categoría del municipio se fija el salario del señor alcalde municipal y de acuerdo con el salario del señor alcalde municipal se fija el salario tanto del personero municipal como del señor Contralor Municipal. Actualmente el municipio de Dos Quebradas está clasificado en la segunda categoría. ¿Dónde se establece la segunda categoría del municipio? El artículo 6º de la ley 136 del 94
la Ley de Organización y Funcionamiento de los Municipios, el artículo 6º, fue modificado por el artículo 153 del Decreto Presidencial 2106. Y estas disposiciones establecen lo siguientes: los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, los ingresos corrientes de libre destinación y la situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías de los municipios serán las siguientes. Entonces, los municipios están clasificados en categoría especial, son los que tienen más de 500.000 habitantes. Primera categoría, los que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes. Y segunda categoría, los que tienen entre 50.001 y 100.000 habitantes. Entonces, el criterio para establecer la categoría es inicialmente la población y el segundo criterio son los ingresos corrientes de libre destinación. El municipio, para la segunda categoría, se requiere una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. También establece la ley que la categoría la deben establecer los alcaldes municipales. Esa es una función exclusiva del alcalde. Pues así se establece en el parágrafo 3º del artículo 6º de la ley 136 del 94. Esta disposición establece lo siguiente: los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente del respectivo distrito o municipio. De manera que cada año, antes del 31 de octubre, el alcalde municipal debe expedir un decreto en el que se establezca cuál será la categoría del municipio para el año siguiente. Continúa esta disposición. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expide el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación causados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior. Igualmente, tendrá en cuenta la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre la población del municipio en el año anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y el Contralor General de la República remitirán al alcalde la certificación de que trata este artículo a más tardar el 31 de julio de cada año. De manera que cada año, antes del 31 de julio, el DANE y la Contraloría General de la República le remiten al municipio. Municipio, miren, la población prevista de ustedes es la siguiente y también el reporte de los ingresos corrientes de libre destinación. En algunas ocasiones los alcaldes no expiden el decreto de categorización. Llega el 31 de octubre y no han expedido el decreto de categorización del respectivo municipio. ¿Qué pasa entonces? Que esa categorización la establece el Contador General de la Nación en el mes de noviembre de cada año. O sea que si llegó el 31 de octubre y el municipio no expidió el decreto, la categorización la hace el Contador General de la Nación en el mes de noviembre del respectivo año. Porque puede ocurrir esa omisión, ¿no? Que por alguna razón no se expidió el decreto, entonces esa actuación la adelanta el Contador General de la Nación. Dice, el salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, en resumen, para clasificar al municipio necesitamos dos criterios: la población y los ingresos corrientes de libre destinación en el año anterior. De acuerdo con lo anterior,
de acuerdo con lo anterior, el municipio de Dos Quebradas, el año pasado, el 7 de octubre, profirió el decreto municipal 462, por el cual se categoriza al municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal 2025. Entonces, en este decreto, siguiendo lo establecido por estas disposiciones que hemos mencionado, en este decreto se estableció que este año 2025 el municipio de Dos Quebradas, dice artículo primero, clasificación del municipio de Dos Quebradas, clasificar al municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, en segunda categoría para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 153 del decreto 2106 de 2009. Entonces, está claramente establecido que el municipio se encuentra en segunda categoría. Los datos que recibimos del DANE fueron los siguientes. Según el DANE, para el año 2023, acá tenemos las certificaciones, para el año 23 dice, el DANE certifica que la población proyectada a junio 30 de 2023 y la tasa de mortalidad infantil correspondiente al último año 2022 para el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, es la siguiente. Del municipio 66,170, total 225.540 habitantes. Este es el dato oficial que nos dio el DANE para el 2023. Sí, este es el último dato que seguramente tiene el DANE y pues entiendo que está previsto como adelantarse un censo poblacional, ¿no? Para actualizar esa cifra. Entonces son 225.540. Según estos datos, son 215.644 en el área urbana y 9.896 en el área rural. Pues evidentemente son unos datos como muy desfasados, ¿no? Pero pues el DANE deberá proceder a realizar una actualización del censo para establecer las cifras que realmente corresponden. Eso en cuanto a la población. Y el Contralor Delegado para la Economía y las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República certificó lo siguiente, que el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, durante la vigencia fiscal 2023 recaudó ingresos corrientes de libre destinación por la suma de 106.608.711 millones de pesos. 106.000 millones de pesos en la vigencia 2023 y ese es el criterio que sirve para clasificar a la entidad para el año 2025. Entonces está claramente establecido que el municipio de Dos Quebradas pertenece a la segunda categoría de la clasificación de las entidades territoriales del Estado colombiano. ¿Por qué es importante lo anterior? Es muy importante porque el artículo 159 de la ley 136 del 94, artículo 159, dice: salario de contralores y personeros municipales o distritales. Este artículo fue modificado por el artículo 22 de la ley 617 de 2000 y el texto es el siguiente: salario de contralores y personeros municipales o distritales. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. Entonces, el salario del personero, del contralor, podría ser inferior al salario del alcalde, ¿sí? Podría ser inferior, pero en ningún caso podría ser superior. Entonces, pues al menos acá en el caso de Dos Quebradas, desde hace muchos años se ha establecido que el salario del personero y el salario del contralor sea el mismo salario que tiene el señor alcalde municipal, porque la norma lo permite. Artículo 159 de la ley 136 de 1994.
Y para el caso del municipio de Dos Quebradas, el salario del señor alcalde municipal fue establecido por la corporación mediante el acuerdo número 012 del 5 de septiembre de 2025. Ese acuerdo 012 del 5 de septiembre dice: primero, campo de aplicación, el presente acuerdo fija el salario del alcalde del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal 2025. Asignación salarial del alcalde. Establecer como asignación salarial mensual del señor alcalde municipal de Dos Quebradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025 la suma de 15.620.461 pesos. Entonces, ese fue el salario que estableció la corporación para el señor alcalde municipal de Dos Quebradas. ¿Y por qué ese salario? ¿Por qué ese salario? Porque el gobierno nacional cada año establece el tope máximo de la asignación de los servidores públicos. Y para este año, el gobierno nacional expidió el decreto presidencial número 620 de fecha 3 de junio de 2025. 620 del 3 de junio de 2025. Se denomina el decreto por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. Este decreto presidencial 620 en el artículo 3º establece lo siguiente: el decreto 620 del 3 de junio de este año. Artículo 3º, límite máximo salarial mensual para alcaldes. A partir del 1 de enero del año 2024 y atendiendo la categorización, del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 6 de 17 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los concejales municipales y distritales para establecer el salario mensual del alcalde será el siguiente. Categoría segunda, límite máximo salarial mensual, 15.620.461 pesos. Entonces, este es el límite máximo salarial que se estableció para los alcaldes de segunda categoría que existen en Colombia. Entonces, ese fue el salario que se fijó para el señor alcalde municipal. Y lo que se pretende con este proyecto de acuerdo es que esa misma asignación salarial le sea determinada tanto para el señor personero municipal como para el señor contralor municipal. Algunos datos, por ejemplo, que Colombia tiene 1.104 municipios. Actualmente en Colombia hay 1.104 municipios. El 1103, el municipio número 1103, fue creado en el año 2019. Se llama Barrancominas, queda en el departamento de Guainía y fue creado en noviembre del año 2019, el 1103. Y el último municipio, se llama Belén de Bajirá. Fue creado, es en el departamento del Chocó. Fue creado mediante la ordenanza número 180 del 27 de junio de 2023. Es el único municipio que ha sido creado en Colombia. Y también estábamos revisando en la administración el tema de los municipios y hay unos datos muy interesantes. Por ejemplo, que de esos 1.104 municipios, solamente 34 tienen más de 100.000 habitantes. De 1.104, solamente 34 tienen más de 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que Colombia es un país de pequeños municipios. Uno va mirando, por ejemplo, por cada uno de los departamentos y casi todos los municipios son de cuarta categoría, quinta categoría, sexta categoría. ¿Por qué? Porque para clasificarse necesitamos dos criterios. Uno es la población y muchos municipios cumplen con la población para ser segunda categoría.
o sea, entre 50.001 y 100.000 habitantes. Cumplen el tema de la población, pero cuando van a mirar, entonces hay que tener mínimo 50.000 salarios mensuales de ingresos, y 50.000 salarios son algo así como 70.000 millones de pesos. Entonces, muchos municipios colombianos cumplen con el criterio de la población, pero no cumplen con el criterio de los ingresos corrientes de libre destinación. Por eso, entonces, están clasificados en cuarto, quinto. Según una revisión que hicimos, posiblemente en Colombia no haya ni siquiera 10 municipios de segunda categoría, porque unos son de primera, que son pues Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, y de segunda son muy poquitos, porque tienen la población, pero no tienen tantos ingresos. Entonces usted mira, los especiales son los que tienen más de 500.000 habitantes, y habitantes más ingresos. Entonces los especiales son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Yo creo que Cartagena puede ser primera categoría. Entonces se presenta ese fenómeno en que muchos municipios, por ejemplo Santa Rosa de Cabal anda por los 70.000 habitantes, 70.000, cumple el criterio para ser primera categoría, pero por los ingresos ni siquiera clasifican ni de segunda ni de tercera, sino que es cuarta categoría. Y por ejemplo La Virginia, son municipios que tienen muy buena población, pero no cumplen. Entonces, conclusión de todo esto, que Dos Quebradas es un municipio que tiene unas condiciones muy, muy, muy especiales, porque no solamente para primera categoría serían hasta 100.000 habitantes, y yo creo que Dos Quebradas hace tiempo pasó de 300.000 habitantes, por un lado, y por el otro, también los ingresos corrientes de libre destinación son sumamente notables. Acá tenemos el dato oficial que en el año 2023 fueron 106.000 millones de pesos. Sí, falta realmente ya poco para que el municipio llegue a la primera categoría. Para primera categoría debe tener 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este año son 143.000 millones, y ya en el 2023 el recaudo fue 106.000 en el 2023, en el 2024 alrededor de 120.000, sí, más o menos 120.000, y entonces para que llegue a primera categoría por ingresos corrientes de libre destinación, este año debería recibir como 140.000, 142.000 millones de pesos. Yo creo que el municipio no está muy lejos de esa cifra, y creemos que con la actualización catastral rural, es muy posible que esos ingresos aumenten considerablemente y se pueda llegar a ese tope. En este momento ya está firmado el contrato y ya está en ejecución el contrato entre el municipio y el área metropolitana para que se lleve a cabo la actualización catastral rural, y posiblemente con eso el municipio tenga muchos más ingresos por impuesto predial unificado de los inmuebles ubicados en zona rural, y se pueda llegar a este tope. Ya puntualmente sobre el proyecto de acuerdo por el cual se establece el salario mensual del señor personero municipal, pues hay como algunas consideraciones generales. Por ejemplo, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece las facultades que tienen los consejos municipales, y en el numeral sexto del artículo 313 se establece que como dentro de las atribuciones de los consejos municipales, entre otras, determinar la estructura de la administración municipal, determinar las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de acuerdo con el tope máximo que establezca el gobierno nacional. Entonces, es justamente lo que se hace acá. Hay una precisión muy importante que tiene la Corte Constitucional en relación
con la fijación del incremento salarial, ¿cierto? Entonces, aumenta la inflación, aumenta el valor de los productos, de los bienes, de los servicios, entonces es simple tema de justicia que también aumente la asignación salarial de los servidores públicos. Dice la Corte Constitucional en la sentencia C-617 de 2003. Dice, existe un derecho fundamental en cabeza de todos los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de su salario, según el artículo 53 de la Constitución Política, y por ende, para que se realicen los ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, el aumento del índice de precios al consumidor en el año anterior. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario. Entonces, lo que se pretende acá es que se establezca el nuevo salario, la asignación salarial mensual del señor personero municipal para la vigencia del año 2025. Y en relación con el salario del señor contralor municipal, hay un tema muy importante, y es que miren que para fijar la asignación salarial de un personero o de un contralor participan 4 instancias de la organización administrativa del Estado. 4 instancias. ¿La primera cuál es? La primera es el Congreso de la República. El Congreso de la República expidió la Ley Cuarta de 1992. Esa Ley Cuarta es una ley marco que establece, digamos, los parámetros generales que se deben establecer para fijar la asignación salarial de los servidores públicos del Estado. ¿Quiénes son servidores públicos del Estado? El artículo 123 de la Constitución Política dice que son servidores públicos 3 categorías de personas. 1, los servidores públicos que pertenecen a las corporaciones de elección popular, los empleados oficiales y los trabajadores oficiales, ¿cierto? Los de corporación de elección popular llegan al servicio público a través del voto. Los empleados llegan a través de un decreto, es decir, tienen una relación legal y reglamentaria con el Estado. Y los trabajadores oficiales, los obreros, tienen una relación contractual a través de un contrato individual de trabajo a término indefinido. Entonces, la Ley Cuarta del 92 establece el marco general para la fijación del salario de los servidores públicos. También el Congreso participa en este sentido. La ley 49 de 1987, Ley 49 de 1987, por la cual se modifica y adiciona la Ley 78 de 1986. Se dictan otras disposiciones y se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias. Esta ley, en su artículo 3, la Ley 49 de 1987, ley vigente, en el artículo 3 dice que es función del Consejo Municipal establecer el salario del alcalde en los términos establecidos por la ley. Entonces, para fijar esto también participan, por ejemplo, la Contaduría General de la Nación, porque ella puede establecer la categorización del municipio. También participa el DANE, emitiendo la cifra oficial de la población del respectivo municipio. Es muy importante también el tema del presupuesto. Pues, evidentemente, dentro del presupuesto del municipio deben existir las partidas presupuestales correspondientes, previendo el aumento salarial del señor alcalde municipal, igualmente del personero y del contralor. Sabemos que cada año el municipio hace unas transferencias a la personería municipal, a la contraloría municipal, al consejo municipal y en algunas ocasiones algunas entidades descentralizadas, para que esas entidades, esos organismos de control puedan funcionar correctamente. Entonces, dentro del presupuesto, pues evidentemente se establecen las partidas para cubrir el tema de
el salario y las demás prestaciones que corresponden a la personería, a la Contraloría, es decir, los gastos de funcionamiento. ¿Ya? Ese tema lo conoce pues mejor la doctora Lina, la secretaria de Hacienda encargada. Entonces, en ese sentido, para el caso del señor personero municipal, es decir, el municipio transfiere los recursos a la personería y ya ellos manejan esos recursos de manera interna, y en relación con el personero municipal tenemos que la doctora Joana Stephanie González Arbeláez, financiera tesorera de la Personería Municipal de Dos Quebradas, expidió el certificado de fecha 22 de septiembre de 2025, en el cual consignó que en los términos de los artículos 13, 17, 20 y 21 del Decreto Presidencial 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación, existe disponibilidad para afectar los rubros de salarios, prestaciones sociales y transferencias de seguridad social y para fiscales para el incremento de los monumentos respectivos de la personera municipal, que deberá ser reconocido con retroactividad a partir del 1 de enero de 2025. Los ajustes salariales correspondientes a la vigencia fiscal deben ser reconocidos por el Estado a partir del 1 de enero de esta vigencia. Y en relación con la Contraloría, tenemos que se expidió que la doctora María Cristina Ladino Arango, directora operativa, administrativa y financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas, expidió certificado de fecha 26 de septiembre de 2025, en el cual consignó lo siguiente: que en el presupuesto de la vigencia 2025 de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas existe disponibilidad presupuestal para el incremento salarial del Contralor Municipal como lo ordena la ley. La ejecución no genera impacto fiscal negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 7º de la ley 819 de 2003. Entonces, honorables concejales, estos son como los antecedentes que han llevado a la administración municipal a presentar estos dos proyectos de acuerdo. Con esto estamos cumpliendo estrictamente la ley, estamos cumpliendo el derecho que tienen tanto el personero como el contralor para el incremento salarial. Este salario aplicará a partir del 1 de enero del presente año. Se presenta en esta época porque dependíamos de dos cosas. Uno, del decreto presidencial, que fue el 620 del 3 de junio del 2003, y dependíamos del acuerdo municipal que fijó el salario del alcalde, que fue el acuerdo municipal 012 del 5 de septiembre de 2025. Entonces, honorables concejales, esto es, digamos, la parte considerativa de estos dos proyectos de acuerdo que hemos presentado. Esperamos que ustedes los analicen, lo debatan y tomen la decisión correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales. Creemos que estos proyectos se ajustan a la ley, están conformes con las disposiciones, entonces por eso los hemos traído a consideración de la corporación para que sean analizados acá. Muchas gracias, señor presidente y honorables concejales. Claro que sí, doctor Iván. Tiene la palabra la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Buenas noches, honorables concejales. Como lo nombraba el doctor Iván, desde la parte financiera, la Secretaría de Hacienda se tiene presupuestado los gastos de funcionamiento tanto para la personería como para la Contraloría. Efectivamente, pues aquí están incluidos los salarios del personero y el Contralor Municipal. Referente al impacto fiscal, la Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones en su artículo 5º, se refiere al impacto fiscal de las normas
al consagrar lo siguiente. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficio tributario deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para el caso que se analiza, este valor está incluido previamente en el presupuesto de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas para la vigencia del año 2024, de acuerdo con lo expuesto. Este proyecto de acuerdo, en caso de ser aprobado y aplicado, no generará impacto fiscal negativo para las finanzas del municipio de Dos Quebradas, ni de la Contraloría Municipal de esta ciudad. El cálculo de salarios se proyectó con base en los indicadores económicos y sobre estos se efectuaron las asignaciones presupuestales, tomando como base lo estimado en el año inmediatamente anterior. Es así como la directora operativa, administrativa y financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas analiza el impacto fiscal de este proyecto de acuerdo según documentos anexos de fecha 26 de septiembre del 2025. Igualmente, en el presupuesto de la vigencia 2025 de la Contraloría Municipal existe disponibilidad presupuestal para el incremento salarial del Contralor Municipal, como lo ordena la ley. La ejecución no genera impacto fiscal negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 del 2003. Aplica para la asignación salarial del personero municipal. Este está basado en términos del artículo 7 de la Ley 819 del 2003. El presente proyecto de acuerdo se encuentra plenamente armonizado y es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, al establecer un incremento salarial que se presenta acorde con las partidas presupuestales aprobadas y liquidadas para la personería municipal de Dos Quebradas en la vigencia 2025. La doctora Joana González Arbeláez, financiera de la personería municipal, certificó el 29 de septiembre del 2025 con el cual consigna términos del artículo 13, 17, 20 y 21 del decreto presidencial 111 de 1996, que existe la disponibilidad para afectar los rubros de salarios, prestaciones sociales y transferencias, como son la seguridad social y para fiscales, para el incremento de los emolumentos respectivos de la personera municipal, que deberá ser reconocido con retroactividad a partir del 1 de enero del año 2025. Los ajustes salariales correspondientes a la vigencia fiscal deben ser reconocidos por el Estado a partir del 1 de enero de la misma vigencia, para lo cual deberá realizarse las adiciones y los traslados presupuestales pertinentes. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que la corporación, mediante acuerdo y de conformidad con la disposición legal vigente, proceda a fijar el salario mensual de la personera municipal. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Buenas noches, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a la administración municipal que hoy, de una forma muy deferente, han decidido estar aquí en el consejo, socializando un proyecto de acuerdo que quizás para muchos del público sea algo muy normal, pero que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque cuando estamos hablando del salario y el incremento del salario, también estamos hablando del merecimiento que se tiene al respecto. Por eso la ley le permite a los consejos municipales incrementar hasta cierto valor y obviamente también es producto de evaluar el desempeño, el resultado, la gestión de estas personas que están en las diferentes carteras, el alcalde, el contralor municipal, que son personas que ejercen una función muy importante para el desarrollo de nuestro municipio de Dos Quebradas.
Yo quiero manifestar que, aunque sea de obligatorio cumplimiento, pues uno lo hace a gusto porque uno ve una administración que está trabajando por la ciudad, un alcalde que tiene la camiseta puesta, que está mostrando resultados, que está gestionando obras importantes. Hace poquito vinimos acá y vimos una obra tan importante como la PETAR, una obra que vale más de 200.000 millones de pesos y que en el municipio de Dos Quebradas ya el Consejo Municipal aprobó el cierre financiero, aprobó la vigencia futura para hacer el cierre financiero. Un alcalde que logró sacar el plan de ordenamiento territorial que hace más de 25 años no se actualizaba en el municipio de Dos Quebradas. Un alcalde que tiene en la mente proyectos importantes como la renovación del centro de la ciudad, que es la plaza principal, como un puente en la Comuna 2 que conecte con Pereira para descongestionar la movilidad. Un alcalde que tiene en su mente lograr dejarle un estadio propio al municipio de Dos Quebradas, que esto sería algo maravilloso para la ciudad. Ese alcalde, obviamente, con gusto, desde la corporación nosotros aprobamos cualquier incremento salarial que la ley lo permita, por supuesto, pero lo hacemos con todo el cariño y con todo el corazón. Solamente pues tenía eso, señor presidente, para decir que obviamente desde nuestro partido ASI estamos completamente decididos a apoyar esos proyectos y todos los proyectos que beneficien a esta ciudad para darle mayor crecimiento y calidad de vida a nuestros ciudadanos. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en redes sociales y a todos los presentes. Hombre, yo considero que lo primordial es cumplir con la ley. La norma es clara, no una, todas las normas y la Constitución, que quien ostente la calidad de alcalde, de contralor, de personero, pues tiene derecho a un salario, el cual debe ser reajustado anualmente de acuerdo a una directriz nacional y en la cual nos permite pues fijarle el salario. También en Colombia es claro que la gente no se le puede rebajar el salario y obviamente que no es por la persona que esté ocupando el cargo, es por la razón del cargo. Y eso lo saben muy bien los juristas, yo con todo respeto, porque yo pues de jurista no tengo nada. Pero en ese sentido sí hay que tener claridad que a veces uno piensa, pero es que X, Y o Z funcionario tiene dificultades y entonces dice, no, ¿qué le vamos a pagar? Pero no es porque uno quiera, no, es porque la norma establece que hay que pagarle a quien ostente ese cargo y que se presume pues también de la inocencia de la gente que tenga cualquier comentario que se dé. Por ello yo siempre he dicho que hay que ser muy prudentes y simplemente es cumplir con la ley. Por lo menos en mi caso particular, yo voy a cumplir con la norma. Me dice la ley, la Constitución, que a los funcionarios que están ocupando esos cargos hoy, de personero y de contralor, hay que pagarles el salario, como lo dice la ley. Entonces, creo que debemos proceder de conformidad, compañeros y compañeras. Yo sí, pues, le doy la razón a los que piensen diferente, ¿cierto? Porque precisamente estas corporaciones son la expresión popular.
Aquí el pueblo nos elige y es la voluntad popular la que nos trae acá. Algunos tendrán formación académica en unas materias y otros tendremos en otras. Y bueno, eso es normal, pero al fin de cuentas es la sabiduría popular la que nos tiene aquí. Entonces, como tal, pues nos vemos obligados a asignar los salarios cada año al funcionario, al cargo, no a la persona, porque un contralor, un personero, hoy está, mañana no, pasado mañana se fue de vacaciones, pidió licencia, etcétera, etcétera, pero es el titular que esté ahí, el que nombren encargado, el que recibe ese salario. Entonces, como tal, creo que vale la pena que no nos llenemos de pronto de impaciencia, sino por al contrario, entre todos, lo hagamos de manera muy mesurada y, como reitero siempre, en cumplimiento de la ley, ceñidos a la norma. Y en eso sí le quiero pedir el favor que nos certifique en el momento preciso la administración, ante todo la oficina jurídica, de que el tope máximo es exactamente el que aprobemos acá, porque ahí sí tendríamos problemas si nosotros aprobamos, así sea 100 pesos de más, 100 pesos de más de lo que dice el decreto presidencial, y ahí sí, pare de contar pues que nos encalambran, como dicen vulgarmente por ahí. Entonces, en ese orden de ideas, yo dejo pues como la inquietud, que lo miremos con mucha mesura, con mucha tranquilidad, que revisemos muy bien las cifras y los términos, porque a veces en un proyecto de acuerdo se pone algún término de más, algún parágrafo, algún artículo que no coincida con el tema, y entonces se cae por la unidad de materia o se puede caer, reitero, porque nos salgamos de los topes. Y asimismo, tampoco es viable rebajarle el salario, aunque uno a veces dijera, no, es que si fuéramos justos, si se pudiera, hay gente que hay que rebajarle el salario en vez de subírselo anualmente. Pero como no es lo que uno quiera, sino lo que la norma así establece, entonces yo reitero mi invitación a estar tranquilos, a mirar con mesura y ante todo a que se nos oriente legalmente, porque también lo he dicho aquí infinidad de veces, yo no soy abogado, yo no tengo ni idea de derecho, nada es nada, cero formación, cero conocimiento, y siempre aceptaré las sugerencias de los señores juristas que me puedan orientar en este caso. Pero por lo demás, creo que en el presupuesto del municipio, cuando se aprueba el presupuesto y el mismo de la Contraloría y de la Personería, se prevén este tipo de gastos, ¿no? Se prevén este tipo de salarios y prestaciones sociales y todo lo que tiene derecho quien ostente el cargo de contralor y quien ostente el cargo de personero. Muchas gracias, que tengan buena noche y aquí estamos atentos a cualquier indicación que nos den. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a usted y demás integrantes de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a los medios de comunicación, personas que nos siguen en redes y lógicamente para nuestros dos invitados de esta noche, a la doctora Lina, pues, secretaria de Hacienda encargada y tesorera del municipio, y igualmente al jurídico del municipio. Pues, acá uno mira y el aumento del alcalde, contralor y personero, pues digamos que es un procedimiento de trámite. Pero yo recuerdo cuando llegué a este recinto, la democracia, en el año 2008,
y duró 4 años para que le subiera el sueldo o nivelarlo, 5 años duró para nivelar los salarios de contralor y personero hacia el alcalde. O sea, no es obligación, no es una obligación, la ley no lo obliga a uno a eso, no, está uno obligado a que suba lo de la inflación o el IPC, pero no es una obligación que uno se vaya a llevar al tope de lo que gana pues el alcalde. Lo que pasa es que cogió pues carrera y trámite acá, pues que nosotros lo igualamos, porque pues, la ley dice que podrán, pues no que lo tienen que hacer. Eso no está en ninguna ley ni en la Constitución. Que lo tengamos que hacer, no, podrán ganar hasta el mismo salario del alcalde. Para dejar claridad en ese tema. No se puede bajar, no, yo no estoy previendo que se pueda bajar. Yo sé que eso es ilegal e inconstitucional también. Pero tampoco es obligado pues subirlo al tope del alcalde. Si uno quisiera dejarlo ahí, solamente subir. Lo que dice el IPC, listo. Si uno fuera pues justo, ¿no? Yo quería dejar esa claridad. El otro punto, lo que pasa es que tampoco se ha hecho una buena labor ni una buena tarea en el tema de la plusvalía, por ejemplo. O sea, que por ejemplo, y que ahí en ese caso la Contraloría no ha sido juiciosa. Pero más que la Contraloría, pues es la Secretaría de Planeación y Hacienda de pronto en el tema del cobro de la plusvalía, que es una ley que obliga, no han hecho cumplir la ley, y esa ley asiste de más de 10, 15 años más o menos arriba, y apenas está cumpliendo este año en el gobierno de transformación. Se está cumpliendo este año apenas, y eso apenas le mandaron a 2 o 3 constructoras. Yo le decía a la doctora Lina Mondragón, la secretaria de Planeación, que por qué no le hubiera mandado de una vez masivamente a todos los constructores de una vez, porque pues esto le conviene al municipio, el municipio necesita recursos, y así nos pudiéramos acercar un poquito, así no lo logremos porque va a ser casi imposible lograr volver a la primera categoría. Y cada vez la vamos más lejos. Recuerden, nosotros perdimos la primera categoría en el año 2015 o 16, que se perdió, porque nosotros éramos primera categoría. Se perdió por un descuido, se perdió porque los senadores de la República se les olvidó leer y votaron un acuerdo allá, un artículo que nada que ver con el tema del recaudo, que eso es lo que pasó, hay que contar la verdad también. Entonces, cuando votaron un artículo, nada que ver con eso, y eso pasó en el Senado de la República. Entonces, una se ponía, mira, listo, pues valía 0, no hay nada, eso mandando de a una o de a 2 carticas cada 3 meses o cada 6 meses, vamos a seguir igual. Actualización catastral rural, no vamos a pasar a nada tampoco, y lo que va a subir es muy poquito, porque por ejemplo acá hay fincas de 8 o 10 mil millones de pesos y pagan 20.000, 50.000 pesos de predial. Fincas muy modernas y muy bonitas y solo pagan 50.000 pesos de predial. Entonces, supongamos que suba 20 o 30 millones una finca de esas, pues no todas valen 8 o 10 mil. Entonces, por ese lado tampoco va a ser, lo de esa actualización catastral rural tampoco va a ser que nos acerquemos y que digamos que vamos a lograr volver a primera categoría. Y a nosotros nos conviene, como concejales, es que si nosotros pasamos nos aumentan también los honorarios. O sea, no me da pena decirlo. Que me conviene que pasemos a primero, que nos aumentan mucho más. Quedamos ganando como está Pereira. Pero si hacemos también esa actualización catastral urbana, en todo lo que es nuevo, no es lo que ya se hace, porque sabemos que eso hay que hacerlo cada 8 años y no cada año, pero y lo hacemos en todo lo nuevo, porque es que acá se construye. Y por ejemplo, mire, yo, doctor Iván, este año, por ejemplo, yo hablaba con el contralor de Pereira, la alcaldía de Pereira, el doctor Perchis, y me decía, dígale al alcalde que yo tengo pena con el municipio y con él. Y yo decía, ¿y por qué? Y me dice, es que mi esposa tiene una casa en Villavento, Molivento, nos la entregaron hace más de 9 años y estoy pagando 20.000 pesos de predial. Dígale que por qué no genera actualización. El contralor de la alcaldía de Pereira, o sea, y me lo expresaba él. Y yo vine y le traje ese mensaje al alcalde, lo compartí con la secretaria de Hacienda. Y entonces es por eso, o sea, que no sea una actualización, listo, es que todo lo que salga nuevo, o sea, es que mañana entregan 1000 apartamentos en Mirador de la Estancia o en Central Park o donde sea, de una vez que los entreguen y de una vez queden vinculados de una vez con desenglobe y cada uno con su escritura de una vez por el monto y no como queda ahí, que duran 8, 9 o 10 años donde a uno en la escritura le queda como lote todavía. Mi sobrina, cuando compró, a los 12 años la vinieron a meter
acá en reservas, pagando 20.000 pesos de predial. Y ella no vive acá, pero tiene aunque pagar. Ahí en Senderos de la Pradera, doctor Iván. Entonces, mire que acá se demoran mucho. 1, para contratar esos estudios. 2, para que los hagan. Y 3, para que luego salgan todas resoluciones y salgan malas. Como por ejemplo ahí en Alta Pradera 1. Están en un problema al berraco. No, sino 16 casas. Y llegó el predial y pagaban entre 600 y 8.000 pesos de predial y le llegó de 8 o 10 millones de pesos el predial este año. Y entonces la disculpa es que porque es que todas las áreas comunes se las sumaron a cada una de las casas, ilegal, inconstitucional, porque el impuesto predial se paga por metro cuadrado construido, no por áreas comunes. Entonces imagínense, ¿dónde está ese estudio que se contrata acá con catastro multipropósito cuando lo hicieron con esos de Bogotá, o los de acá y esos subcontrataron con Bogotá, cuando todo queda mal hecho? Y entonces, ¿para qué pagar una cosa que está mal hecho? Ojo con eso, porque eso puede haber un detrimento patrimonial allí. Y para terminar, el estatuto de rentas, por ejemplo, ya ahorita me acerqué y le preguntaba a la doctora Lina, hay que votarlo por ley cada 5 años. Se votó en noviembre del año 2020, ya se cumplieron los 5 años, se van a cumplir ahorita dentro de un mes o menos. Se cumplieron otra vez los 5 años de haberlo, ya viene en camino, ya está el contratista, lo están haciendo. Esperemos que lo radiquen rápido, no sea última hora, porque ese estatuto de renta son más o menos entre 500 y 600 artículos para que lo podamos estudiar bien y pues sin afectar y sin perjudicar a nadie, pero es un proyecto de acuerdo quizás más duro y más complejo. Presidente, honorables concejales, concejal Luis Eduardo, el estatuto de rentas que el mismo presupuesto del municipio. Es mucho más complejo. Entonces, para que le pongamos mucho cuidado a eso, porque ese estatuto de rentas viene de la mano con el plan de desarrollo nacional, que todavía nos tenemos que acoger al actual, al gobierno que está, porque se vota este año, no el otro. Al departamental y lógicamente al plan de desarrollo municipal, el que nosotros votamos el año pasado en el mes de mayo. Entonces, quería como decirles eso de que hay otra cosa que podría aumentar, ese sí lo podría aumentar mucho y acercarnos mucho más, honorables concejales, les voy a decir cuál. Esas concesiones, revisarlas bien, doctor Iván. Por ejemplo, tenemos esa concesión de Delsa, donde está recaudando, no sé si son 8.000, 10.000, 20.000 millones de pesos y mucho más, yo creo, porque cuando la recibieron hace 25 años, 28 años atrás, o menos, porque eso fue en el 2007, no es lo mismo hace 20 años o 22 que recibir ahora, donde han construido más de 30.000 o 40.000 viviendas más y están recaudando el alumbrado público por ahí. Y toda esa plata, pues la lleva un tercero. Doctor Iván, si alcanza a ver dónde esa plata le entrará al municipio. Eso sí nos salvaría de la primera categoría, concejales, donde el Delsa, el recaudo de todo Delsa, entrara a las arcas del municipio, pasamos a primera de una, mes a mes, porque es que el recaudo es muy grande, porque pues, póngale usted que por ejemplo un extracto 2 paga casi entre 15 y 17.000 pesos por alumbrado público. Conserje, hay cosas ilegales que lo cobran doble. Yo no sé si ustedes saben, honorables concejales, que por ejemplo hay una ley que prohíbe y excluyó a los conjuntos cerrados, los excluyó del pago de alumbrado público. O usted paga uno, paga la otra, pero le llega una factura al conjunto y le llega otra a cada casa de cada conjunto. Entonces miren todo lo que está recaudando alumbrado público, lo están cobrando doble y como si fuera poco. Entonces en un conjunto cerrado lo cobran al conjunto, lo pagamos todos los que habitamos el conjunto, doctor Iván, pero ¿sabe cuál es el problema? Y si se queman las lámparas, no, ellos no pueden ir porque es privado y que no pueden entrar, y sí pueden cobrarlo, sabiendo y lo cobran y los dineros son públicos, y así lo esté recaudando una empresa privada, son dineros públicos y no dejan de ser públicos, así lo recaude una empresa privada. Y la utilidad para el municipio son como 800 millones de pesos cada año, que es lo que abonan o dan para, o 1.000 millones, y es lo que dan para el alumbrado público del municipio.
que no me parece justo eso. Entonces, eso hoy nos acercaría mucho a la primera categoría. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Doctor Iván y a la doctora Lina, muchas gracias por haber acompañado la noche de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Tiene el uso de la palabra el concejal Ricardo Zuluaga. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos. Se invita a la comisión primera para que el día miércoles, después de sesión, realicemos reunión de comisión precisamente para debatir el proyecto de acuerdo 024. Gracias. Miércoles después de sesión. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Señor presidente, honorables concejales, para solicitarle a la Secretaría General se me informe qué proyectos de acuerdo ya están listos para primer debate en las diferentes comisiones, a fin de poder saber cómo van los trámites respectivos de cada proyecto. Mejor dicho, saber cuáles ya tienen ponencia y están listos para primer debate y cuáles están listos para segundo debate también, por favor. Gracias. Honorable concejal, claro que sí. Para primer debate, la comisión primera está el proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre, que es la asignación precisamente mensual del salario del Contralor, cuyo ponente fue usted. Esa ponencia fue presentada el 1 de octubre y hoy se radicó, ya en sus correos va a estar la ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo del salario de personero, que también entra a comisión primera. Para la comisión segunda tenemos el proyecto de acuerdo número 024, ya tiene ponencia del 9 de octubre, presentado por la honorable concejal Julia Andrea, que es por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, con el propósito de ejecutar los contratos para la continuidad de la ejecución del plan de intervenciones colectivas, servicios de salud de primer nivel. Secretario, discúlpeme, pero hay una confusión, porque el concejal Ricardo decía que es el 024. Sí, perdón. Sí, presidente, corrijo. Tanto el proyecto 021, 022 es de la comisión segunda, que es de los salarios de los honorables Contralor y Personero. Tenemos el acuerdo 023, que es, ese ya fue votado, aprobado por la plenaria. Tenemos el proyecto de acuerdo número 024, que ya cuenta con segunda ponencia, que fue presentada por la honorable concejal Julie Andrea. Tenemos también el proyecto de acuerdo número 025, que está para primer ponencia, para primer debate, que tiene que ver con la inhumación, exhumación y funerarias de familias de escasos recursos. Tenemos el proyecto número 026, cuyo ponente es el concejal Aníbal, por medio del cual se asume asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras para adelantar el proceso de contratación para atención integral a la población adulta en desprotección social. Ya también tenemos por el cual se concede una autorización para asunción de compromisos de vigencias futuras, contrato interadministrativo de gerencia que delega para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y reposición de pavimentos. Ese es el número 28. Tenemos el 027, que es de comisión primera, que es vigencias futuras para el tema de PAE, tema de vigilancia, tema de escolaridad, y el 29, que es el presupuesto del año 2026, señor presidente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Continúe, secretario. Noveno, proposiciones. Continúe, secretario. Décimo, varios. Continúe, secretario. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 8:15 de la noche del día 13 de octubre del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana 14 de octubre a las 8 a.m. Un abrazo para todos.